Bienvenido, bienvenida al podcast Espalda Sana y Sin Dolor, el podcast donde te contamos todos los secretos que han ayudado a nuestras alumnas y alumnos a vivir sin dolor y a recuperar su bienestar físico y emocional. Hoy tenemos un invitado de honor, un invitado que viene pisando fuerte y no es nada más porque es podólogo, así que nos va a explicar él quién es y vamos a meternos de lleno al episodio de hoy, que es un episodio que va a dar mucho que hablar. Buenas, muy buenos días. Soy Antonio, me presento, graduado en Podología este año por la UMH y actualmente cursando máster de Podología Deportiva. Ya mis inquietudes me han llevado por ahí y especializándome en corredores, calzado deportivo y espero que mi curiosidad me lleve a ayudar a mucha gente y a descubrir muchas cosas más. Encantado, Gonzalo, de estar aquí. Muy bien, un placer, Antonio. Bueno, el tema a tratar de hoy es nada más y nada menos que el running, ¿no? El tema de correr, que creo que se puso de moda hace muchísimos años, pero que nunca está en declive, siempre está ahí en pleno auge. ¿Quién no se ha puesto alguna vez unas mallas o una camiseta fosforita y se ha puesto ahí a correr como un loco? Pero creo que nadie nos ha dado unas pequeñas pautas para iniciarnos en el running a lo que el calzado se refiere, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy va a ser ese y espero que nos escuches atentamente o nos veas atentamente tanto en YouTube como en Spotify, porque va a ser un episodio muy guay. Y vamos a por la primera pregunta, que espero que Antonio nos meta mucha información ahí en el coco y nos ayude a todo. Bueno, Antonio, eh, la primera pregunta es, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en el running? Pues mira, las lesiones más frecuentes en el running y justo las que se encuentran en clínica de podología, a lo contrario de lo que se puede pensar, son las lesiones que no se encuentran en el pie. Son lesiones como cintillo tibial, síndrome femoropatelar, bursitis del trocánter del fémur y básicamente esas tres y alguna más se engloban en las más frecuentes, que son las que por desconocimiento, por falta de asesoramiento o por libre elección, el corredor al final las acaba sufriendo pues por un sobreuso. Exacto, al final siempre atendemos a cuando nos duele algo, pensar que la causa del dolor es esa, ¿no? Y en este caso, cuando nos iniciamos en la carrera, ¿no? Pues no tiene por qué ser el causante de dolor el pie. Muchas veces por compensaciones, si tenemos un fallo mecánico en la cadera, también puede afectar al pie o viceversa. O casi siempre suele ser la rodilla porque es la articulación de transición que se llama, ¿no? Pero bueno, también en nuestro caso tanto a Jorge como a mí, nos han entrado muchos alumnos o alumnas con dolor lumbar a la hora de correr y eso también puede ser porque tenga una mala pisada, ¿no? Exacto. Muy bien, Y pues más que nada, sí, bueno, más que nada, al final el pie es un elemento de transición entre el suelo y nuestro cuerpo y muchas veces los elementos afectados son tanto rodilla, cadera, espalda, que son al final los que más tienen que articular esa falta de movimiento que el primer contacto con el suelo no está teniendo. Y muchas veces pues son esas articulaciones las que acaban pagando. sí, exacto. A ver, al final todo entra aparte de nuestro mecanismo, ¿no? De la marcha, etcétera, pero al final si empezamos desde abajo y tenemos una mala pisada, pues al final vamos a empezar a compensar y hay gente que incluso que al correr tiene dolor de cabeza o migrañas, porque obviamente empieza a compensar y termina con la cabeza adelantada para mantener su centro de gravedad adelantado y eso genera mucha tensión cervical e incluso dolor de cabeza, ¿no? Que al final hay que siempre buscar la causa de todo, que es lo importante, ¿no? Y bueno, ¿tú crees o estás seguro que el calzado puede ser el causante de estas sobrecargas, estos dolores? A ver, al final el paciente se mueve en un ambiente biopsicosocial, emocional. No puedes echarle la culpa a un elemento en conjunto, pero si tenemos un elemento más de nuestro entorno controlado, tenemos muchas menos probabilidades de que ese factor, de que esa patología se desencadene. Entonces, el calzado es un elemento muy importante, un elemento de control, de estabilización, como lo quieras llamar, que nos puede ayudar, nos puede facilitar que ese tipo de lesiones, conociendo a un paciente en concreto, no se den tan frecuentemente o no lleguen a ocurrir de la misma intensidad que si llevase uno inadecuado.
Exacto, exacto. Bueno, hemos visto el caso de los maratonianos estos de África o de por ahí que corren descalzos incluso, pero claro, es gente que Claro, está claro. preparada y adaptada para ello. Nosotros quizás no lo estamos Y gente, y más que nada es gente que corre sobre terreno blando en teoría, porque es terreno con hierba, con tierra, que es donde naturalmente nosotros tendríamos que correr. sí, exacto. O sea, en un episodio hablamos sobre el tema del calzado minimalista, también con Pilar, con una podóloga. Y claro, o sea, nosotros podemos usar ese tipo de calzado, pero quizás tenemos o necesitamos un periodo de adaptación que no todo el mundo es capaz de conseguirlo y también podemos lesionarnos por un mal uso del calzado, como estamos hablando en este episodio de hoy, ¿no? Claro, exacto. Muy bien. Bueno, pues tanto Jorge como yo usamos un tipo de estrategias para tratar el dolor de espalda, pero ¿cuáles son las que tú usas en tu consulta para tratar estos tipos de dolores o lesiones? Vale, lo primero, yendo desde una visión más de podólogo, es dependiendo de en qué estés especializado. Pero en mi caso, cuando te viene una persona a consulta, lo primero que intentas buscar es, como bien a veces he comentado, es la etiología. Tienes que buscar la etiología de dónde viene. Si la etiología viene del pie, tiene un dolor de espalda y va buscando los factores que lo han desencadenado y ese factor, entre esos factores se encuentra el pie, lo primero que tendrías que tratar es el factor desencadenante. Ahora bien, si tú vienes al podólogo, haces una exploración y el pie no está entre esos factores, no tiene sentido que por mucho que trates el pie, que le pongas una plantilla, que le hagas ejercicios del foot core, que siempre van a estar bien, pero si no, ese no es el factor desencadenante, por mucho que lo riegues, no va a crecer. Entonces, no tiene sentido tratar una patología con un origen equívoco. Entonces, a la hora de que venga un paciente a la clínica, lo mejor es, aparte de tener un conocimiento específico, tener un conocimiento general. Tanto yo puedo tener un conocimiento general sobre lo tuyo, tú tienes que tener un conocimiento general sobre lo mío, para así saber diferenciar y saber derivar correctamente. Exacto. Entonces, obviamente tú cuando entra un paciente a tu consulta sabrías diferenciar si la causa del dolor puede ser el pie en la espalda, etcétera, o tratas a todo el mundo por igual, que imagino que no, pero bueno, explícanos un poquito cómo es el tratamiento con los pacientes. No, mira, el tratamiento con los pacientes no es, obviamente no es igual. Al final siempre tiene que ser 100% personalizado y si te viene un paciente con un dolor lumbar, un dolor, lo que ya te he explicado, lesiones más frecuentes, y tú ves que la patología no está asociada al pie, puede ser por una hiperpronación, una coalición tarsal, patologías que a lo mejor te podrían dar esa etiología y esa sintomatología a nivel distal, si no tiene relación alguna, eh, intentaré buscar otras causas y si mi conocimiento ya no llega más, lo mejor que siempre puedes hacer en todo caso y lo más sano es derivar, que para algo estamos con un grupo con profesionales que tienen mucha más idea que tú en otros ámbitos. Sí, justo esto lo hablaba también yo en otro episodio con Jorge, que lo más adecuado es generar como una pequeña simbiosis en la cual pues entren partes diferentes a tratar un dolor, ¿no? O una patología. Pues si tú has tratado el pie y crees que ya no se puede hacer nada más, pues bueno, ¿por qué no derivar a un fisio, a un redactador orientador como nosotros, ¿no? Al final es generar una especie de equipo y buscar el camino más eficaz para el paciente, ¿no? Y bueno, pues al final esto se consigue con gente como tú, como yo, como con ganas de trabajar, Claro. estudiar y sacar a la gente adelante, que bueno, para mí es una labor muy bonita, ¿no? Bueno, y vamos a por el tema ejercicio, que creo que es muy importante en este sentido. Y si crees que al recetar tú los ejercicios para el pie, ves cambios en el paciente, es decir, primero, si la primera pregunta es si sueles recetar ejercicio, ¿vale? Y si el paciente hace sus deberes, consigue resultados. Esa es la pregunta que creo que también es bastante importante. Vale, pues la respuesta tiene que ser casi siempre, sí, casi siempre se van a ver resultados, porque es igual que si tú vas al gimnasio, ejercitas el bíceps o
te prescriben ejercicios de compensación de espalda, ejercicios de core. Al final, el pie tiene sus músculos, que son músculos, unos músculos más del cuerpo, y si tú recetas esos ejercicios que no todas las veces se prescriben por falta de adherencia al paciente al tratamiento, tú le puedes decir, oye, mira, yo te voy a mandar estos ejercicios, pero él te lo va a decir y si no te lo dice, tú ya por su historial de trabajo, el trato con él, ya sabes si lo va a hacer o si no. Entonces, muchas veces con un paciente que sí que coopera, que sí que está dispuesto a adherirse a ese tratamiento, siempre que se pueda hay que mandar ejercicios. Porque aparte de mejorar la estructura, que muchas veces es con tema de órtesis plantares, las plantillas, hay que mejorar también la función. Porque si solo se trata la estructura y no se trata la función, no se está cojeando de un lado. Entonces los ejercicios siempre que se pueda y siempre que el paciente esté dispuesto a, a dedicarle tiempo y hacerlos, hay que mandarlos. Fenomenal. Esto lo digo porque nosotros tuvimos, bueno, no, tenemos, lo tuve yo en online a Orlando, que es un alumno Sí. de la escuela que tenemos, que, bueno, era corredor bastante potente, corre muy rápido y acudió a nosotros porque le molestaba la zona lumbar, ¿no? Entonces yo lo tuve online, mejoró muchísimo y a día de hoy lo tiene Jorge en el entrenamiento presencial y, bueno, pues a día de hoy cero dolor, corre como una bestia como hacía anteriormente, se está preparando con alguna marca así importante para no sé qué campeonatos, y creo que es de España, de Europa, ¿vale? De su grupo de edad. Y bueno, os dejaremos su testimonio en la descripción del vídeo o del episodio en Spotify, porque creo que es interesante para gente que nos esté escuchando que sea su caso, ¿no? Que sea el me pongo a correr y me duele la espalda. Entonces, pues creo que el testimonio de Orlando le puede ayudar a ver la luz, ¿no? Que no siempre nos podemos quedar ahí en lo más oscuro y al final con ejercicio y tratándolo podemos Claro. mejorar muchísimo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta, y no quiero ir pregunta a pregunta a pregunta, esto quiero que sea mucho más fluido, pero quiero hacer un poquito más hincapié en ella porque ¿quién de lo que nos está escuchando va por primera vez o no tiene por qué ser la primera vez que va a una tienda de deporte y se va a comprar unas zapatillas, ¿no? Para empezar a correr, o bueno, ya ha empezado a correr, pero bueno, quiere cambiarlas, ¿no? Y nos atiende, pues un vendedor y nos dice, pues mira, yo creo que tu zapatilla es esta para correr, ¿no? ¿Qué pasos o qué consejo nos darías para elegir ese tipo de calzado para la carrera? Vale, lo primero de todo es quitarse de la cabeza si soy pronador, soy supinador, la típica publicidad que hizo Decathlon en su día y que ha condicionado a una generación entera. Y al final, la principal pregunta el principal dato que tienes que ir cuando te vas a comprar unas zapatillas es saber tu peso, porque la zapatilla va a estar dispuesta en función al peso de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando te vas a comprar una zapatilla, dices, hostia, veo aquí una voladora, pesa 210 gramos, 220. Te la pones, ostras, qué sensación más buena, voy ligero. Esas son las sensaciones del primer momento. Si pesas 80 kilos y te coges una zapatilla voladora, ¿qué quiere decir? Que esa zapatilla, para que la hayan tenido que hacer tan ligera, le han quitado elementos de contención que van a evitar que se desgaste más. Si eres una persona de 80 kilos, va a evitar que se desgaste más, que se rompa antes la zapatilla, que el EVA de la media suela se desgaste mucho antes. Por lo tanto, si tú te pones una zapatilla voladora siendo 80 kilos, al mes la habrás reventado. Por el contrario, si tú eres un keniata que pesa 60 50 kilos y haces tiempos muy rápidos, pues ahí sí que te puedes coger una voladora. Entonces, la pregunta principal y la respuesta es, ¿qué zapatilla me cojo? Vale, ¿cuánto pesas? 60 kilos. Vale, una zapatilla de 240 gramos, 250, 260. ¿Qué peso? 80 kilos. Pues te tienes que subir de 300 para arriba. Exacto. Al final, hay muchos factores que dependen de la elección de un calzado, imagino, ¿no? Al final, Sí. pues el claro ejemplo de la típica persona que tiene el juanete o los dedos muy en garra, ¿no? Pues obviamente tendría, no sé, esto es también una pregunta, tendría que usar un calzado con la horma un poquito más ancha para que no tenga esa presión extra en la puntera del... Claro, claro. Y eso al final, si buscas un asesoramiento bueno de una persona que sepa tipos de calzados según la horma,
Eso te va a ayudar muchísimo. Eso ya, el tipo de horma ya es meterse un poco más en un berenjenal, que es ya saber más a dedo cada marca, cada modelo. Eso ya es un poquito más complicado, pero lo general es saber tu peso, saber dónde te mueves tú. Ya no importa tanto las distancias o el tiempo en lo que hagas, que también según casos, pero lo más importante es saber el peso que tienes. Si haces una maratón y quieres ir rápido, perfecto. Pesas 85 kilos, te vas a tener que ir por una zapatilla pesada. Y si eres más ligero, pues una zapatilla ligera. Pero es que es lo que te va a tocar si no te quieres reventar o la zapatilla o el pie. Sí, claro, que al final es, pero esto es como todo, ¿no? Y también lo típico, ¿no? De me compro una zapatilla de 300 euros porque al ser más cara creo que va a ir mejor, ¿no? Pero no, quizás no sea Claro, eso. no es la adecuada para tu pisada o para tu peso, etcétera, ¿no? O mira, para que te hagas la idea, las zapatillas de 300 euros, las que llevó Kipchoge, las Vaporfly, para maratón. Vale, con esto voy a correr más. La duración de esa zapatilla, la vida media de esa zapatilla está en torno a los 250 kilómetros. Eso te lo comes en nada. Y Sí, siendo no, un corredor pesado, obviamente eso te lo tampoco, comes en nada. tampoco queremos hacer referencia a marcas ni ser aquí hater de lo que estamos No, hablando, no, pero no, no es hater, pero sí que hay que tener en cuenta dónde te mueves tú, qué, en qué parámetros te mueves tú. Esas zapatillas o ese tipo de zapatillas de todas las marcas que son de gamas más altas están muy bien para un tipo de corredor. exacto. No, o sea, al final es lo que dices tú, no, empezamos por una base, que es lo que has dicho tú, que es el peso y el gramaje de la zapatilla, Claro, ¿no? Buscar el equilibrio entre el peso corporal y el gramaje. Y a partir de ahí, pues es lo que hablamos, ¿no? Lo ideal, creo yo, es que si llevas tiempo sufriendo de dolor, de lo que sea, de rodilla, de espalda, pues que te hagas un estudio, que te dejes asesorar por alguien especialista como eres tú, ¿no? Que te diga, oye, pues yo creo que si pisas así te puedes comprar esta o este tipo de zapatilla en concreto, esta marca, ¿no? Eso sería lo ideal. Que bueno, que al final, claro, gente que lleva tanto tiempo con dolor, pues creo que sería lo óptimo, ¿no? Que acuda a gente como tú para que le hagas pues una pequeña recomendación o un estudio pleno de toda la marcha del estudio para, o sea, de la carrera para poder elegir una buena zapatilla, ¿no? exacto. Y al final, pues eso. eh, las clasificaciones de zapatillas tienen mucho más entramado por detrás, igual que lo que me has dicho que estuviste hablando el otro día con una compañera del zapatilla minimalista. Todo esto tiene una clasificación y un trasfondo súper amplio, pero las bases generales yo creo que todo el mundo las tiene que tener y te ahorran muchos disgustos. Te ahorran disgustos como, por ejemplo, a mí, que hace años, sin tener ni idea de esto, me cogí unas voladoras y yo hacía velocidad. Y creo que fue a la segunda semana mmm, casi rotas. ¿Por qué? Porque no tenía los conocimientos necesarios o el asesoramiento para saber qué zapatilla cogerme. Exacto, exacto. Al final, todo depende de todo. Es decir, pues sí que es verdad que hemos evolucionado mucho en el tiempo y en la técnica y que las zapatillas no tienen nada que ver como eran antes a como son ahora. ¿Vale? Entonces, Claro, eso también es importante, ¿no? Pero bueno, al final hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Y dejarnos asesorar, que también es importante, ¿no? Y una última cuestión, antes ya de finalizar el episodio o el podcast. Que también creo que es bastante importante el tema del drop, ¿no? Explícanos un poquito qué es el drop y si sufrimos de espalda, qué recomendaciones nos darías? vale, pues el drop, la pregunta que todo el mundo viene diciendo que ¿qué es el drop? Siempre ven el drop por todas partes y no saben muy bien qué es. Vale, el drop, cuando tú miras una zapatilla, va a ser la diferencia de altura que va a haber entre la zona de los metatarsianos y el talón. Por ejemplo, si la zona de los metatarsianos mide 2 centímetros y la del talón mide 3 centímetros, pues ese drop va a ser de 1 centímetro, 10 milímetros. Te lo suelen vender con milímetros, no con centímetros. Entonces, ese drop, ese exceso de drop, eh, muchas veces no siempre puede ir asociado a patologías de espalda, patologías de rodilla. Entonces, un drop elevado lo que nos va a simular, no es tan exagerado, pero lo que nos va a simular es como si llevásemos un tacón. No siempre, porque un drop de 12 milímetros no te va a hacer lo mismo que un tacón de 10 centímetros, pero en una pequeña escala a largo plazo sí que te puede
influir en algunos casos, no siempre. Hay drops de 10 milímetros que hay gente que les viene de lujo. Si no tienen una musculatura posterior potente, pues ese drop de 10 milímetros le va a ayudar a que su talón apoye más, a que sus gemelos y su sóleo no se carguen tanto. Pero sé que hay en algunos casos que ese drop puede generar una antepresión de cadera, una hiperlordosis y con lo que conlleva esa hiperlordosis. Contracturas, psoas ilíaco, contracturas del psoas ilíaco, pero también por contraparte nos puede ayudar a un control mayor del valguizamiento de rodilla, que eso muchas veces también nos puede desencadenar problemas de espalda. Exacto, al Pero final. como norma general, si te quieres quedar con este punto, esa anteversión femoral sí que la provoca. Sí, exacto. Al final no es tan fácil como parece en la elección de una zapatilla para correr, porque claro, si tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, obviamente no todo el mundo tiene conocimiento de esto, ¿no? O sea, cuando vamos a elegir una zapatilla, pues quizás hay gente que se compre las más bonitas, estéticamente hablando, y es Claro. normal, ¿no? Pero quizás no sean las adecuadas para él o para ella. Pero claro, al final, si tenemos en cuenta el drop, y claro, y si a mí me duele la espalda, ¿qué drop uso? Pues son preguntas que nos hacemos que al final yo espero que con todo esto que estamos hablando a la gente le saque de dudas, ¿no? Claro, al final no es tan fácil. Es igual que las zapatillas, las barefoot, las que son, entre comillas, llamadas minimalistas, las que tienen un porcentaje de minimalismo más alto, no son para todo el mundo. Muchas veces se vende calzado respetuoso, que está muy bien, pero para cierto tipo de público. No, si tienes problemas de amortiguación en la grasa plantar, tienes problemas de valguizamiento, de inestabilidad en tobillo, y lo que hemos hablado al principio, que eso te puede repercutir a nivel distal, a nivel proximal, perdón, en rodilla, cadera, espalda, hay veces que no puedes llevar calzado minimalista, por mucho que quieras. Hay veces que tienes que llevar calzado con más control, que pese más y que al final el peso no te determina los tiempos, porque al final cada 100 gramos menos de que pese una zapatilla va a ser un 1% de mejora en consumo energético, que eso traducido a segundos son 4 segundos. O sea que si estás intentando mejorar tiempo quitándote peso a la zapatilla, ya te estoy diciendo ya que no vayas por ahí. Y si estás pensando en si un drop 12, un drop 8 va a ser el determinante, es exclusivamente de si te va a doler la espalda o no te va a doler la espalda, puede ser que sí, pero lo más probable es que puede ser que no. Lo que te he hablado antes, el ambiente biopsicosocial del paciente, de la persona que viene, está expuesta a numerosos factores que poco a poco van llenando ese vaso hasta que se desborda y sufre la lesión. Exacto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, hemos tratado información muy, muy, muy relevante, muy buena, que creo que va a ayudar a mucha gente. Y como decía antes, en la descripción del vídeo voy a dejar el testimonio de Orlando, esta persona que está corriendo como una bestia sin dolor. Y aparte, pues vamos a dejar también, Jorge y yo, tanto en la descripción de Spotify como en YouTube, un enlace para que veas una clase del dolor de espalda y el running también. Así que nada, Antonio, muchas gracias por participar y espero que Nada, a ti. os haya ayudado muchísimo esta información. Nos vemos. Gracias. Bueno, hasta luego.